Que a ver, déjalo reviso. Ok, sí, está bien, está bien. Nada más en la última, en el exponente es x más 1, no x 11. ¿Ya lo viste? Sí. Es que yo pensaba que era 11. Sí, no, es x más 1, pero pues todo bien, nada más hay error de copiar, ¿no? Pero lo demás se ve bien. Va que va. ¿Dudas con eso? Con el tema de qué es un coeficiente, qué es una base. No, estoy bien. Ok, bueno. Lo que sigue después de eso es suma de términos semejantes. Suma y resta de términos semejantes. Ahorita vemos qué es eso, ¿va? Entonces, déjate comparto el... ¿Sí lo puedes ver? Sí, sí lo puedo ver. Entonces, ya habíamos visto que es un término algebraico. A ver, descríbeme con tus palabras qué es un término algebraico. Este es un sumando que tiene una expresión algebraica que puede representar una cantidad y puede tener un monomio y tiene sus propias partes que puede ser las constantes, que es el monomio, la base, o sea, la variable, la exponente y ya, ¿no? Ok. O sea, sí, sí te entendí, pero hay unas cuestiones unas palabritas que no puedes usar en este sentido. Esas palabras de puede, por ejemplo, puede tener esto. No, porque en efecto tiene que tenerlo, porque si no, no se llama término algebraico. Entonces, cuando digas la definición de como ahorita me dijiste, ¿no? Puede tener, ¿qué? Un monomio, ¿no? Me dijiste algo así. Es que no puede, tiene que ser un monomio. Para que sea un término algebraico, solamente tiene que ser uno, ¿ok? Sí, está bien. Sí, entonces, todo bien, nada más cambia ahí un poquito la definición de puede a tiene que, ¿va? Porque si no las cumple, entonces ya no se llama término algebraico. Pero sí, muy bien. Vale, entonces, eh, hay otro término, mmm, no es diferente, simplemente es otra forma de agruparlos. Habíamos visto que una forma de agruparlos era poniendo una expresión, ¿no? Una expresión algebraica era una forma de reunir términos algebraicos. O sea, tú que tenías varios y aquí no tenían un igual. ¿Sí te acuerdas? Sí, Entonces, para resolverlos tenemos que tener un igual. Ahora, no necesariamente resolver algo significa sacar los valores de una letra, que era lo que te decía. No te cases con la idea de que para resolver algo hay que sacar los valores de algo. A veces no te van a pedir resolverlo, a veces nada más tienes que simplificarlo. Eh, ¿Qué te suena por simplificar? Ajá, ¿qué entiendes por simplificar? como de que sacar su mínima expresión al dividirlo entre dos o algo así. Ajá, ¿no? Como lo que hacías con las fracciones, ¿te acuerdas lo que hacías con las fracciones, no? De simplificar fracciones.
Ok. Justamente, cuando simplificabas las fracciones, a veces las dividías entre 2, a veces entre 5, depende el que se dejara, ¿no? Por el número que se dejara dividir el numerador y el denominador. Aquí algo similar, nada más que aquí no vamos a dividir. Los términos semejantes van a ser términos algebraicos, lo que ya vimos, pero que tengan las mismas letras con los mismos exponentes. O sea, las mismas bases y los mismos exponentes en cada base. Si no tienen los mismos exponentes en cada base, entonces no son términos semejantes. Aquí el único que va a variar va a ser el coeficiente. El coeficiente sí puede ser diferente. Lo que nos va a importar va a ser las letras que tenga. ¿Ok? Entonces, lo que haces con términos semejantes y por qué son importantes es que los usas para simplificar expresiones muy grandes. Hay veces que antes de empezar a hacer operaciones como local, siempre, antes de empezar a hacer operaciones, al menos en álgebra, y en todos lados de hecho, pero más en álgebra, tienes que fijarte si se simplifica algo. Es como con lo que hacías con fracciones, ¿no? No sé, si tú tenías, por ejemplo, 3 sextos más 20 décimos, por ejemplo, si tú tenías esa suma, pues era más fácil simplificar esas fracciones, ¿no? Que te hubiera quedado como un tercio más 2, ¿no? Más 2 sobre 1. Por ejemplo, siempre tienes que simplificar todo antes de empezar a sumar. Igual aquí, igual en álgebra, siempre vas a tener que, antes de resolver o antes de ver qué se tiene que hacer, simplificar los términos. Ese es el paso 1, para que no se te hagan más difíciles las operaciones. ¿Ok? Entonces, definición de términos semejantes. Ahora sí ya la formal. Dos o más términos. Dos o más términos son semejantes cuando los mismos exponentes afectan a las mismas bases. Entonces, aquí lo que vamos a aprender a identificar es cuando dos términos son semejantes. Que justamente lo que te dije ahorita, ¿no? Tienen que ser las mismas bases y esas mismas bases tienen que tener los mismos exponentes. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos, ¿no? Ejemplos. Ejemplo 1, menos 7b con 4b, por ejemplo. Que el 4b si no. Ah, ahí está. Ahora hay que ver si esos dos términos son semejantes. Hay que ver cuál es su base. ¿Cuál es su base de ambos? Que tienen las mismas bases. Ajá, ¿y cuál es la base que comparten? B. La base es B. ¿Y el exponente? El exponente sería 1. 1, porque B no tiene. Ajá. Ok. Entonces, como tiene la misma base y esa base tiene exponente 1, esos dos términos son semejantes. Entonces, este sí es semejante. ¿Ok? ¿Sí se va entendiendo más o menos el procedimiento? Bueno, el análisis. Sí. Pero entonces solamente los términos semejantes es solamente para identificar y resolverlos. No, se usan para sumar términos. Ahorita vemos para qué se usan. Primero hay que aprender a identificarlos y luego vemos para qué sirven, ¿va? Sí, está bien. ¿Algún problema con identificarlos? Al menos. Solamente saber si tiene algunos términos semejantes, ¿no?
Sí, pero toda la base tiene que ser igual, o sea, o todas las bases, ¿ok? No necesariamente tiene que ser una, todas tienen que ser iguales. Ahí tienes que tener cuidado, por ejemplo, si las mueven o si están en desorden. ¿Por qué? Porque sigue teniendo las mismas bases y los mismos exponentes. No cambia nada si las reordeno o las muevo o las revuelvo. Mientras tengan las mismas bases y los mismos exponentes en cada base, entonces no hay ningún problema. Que eso es lo que quiero que aprendas a hacer. Por ejemplo, aquí 8y cúbica, x cuadrada con 7x cuadrada y cúbica. ¿Cuáles son las bases? Las bases son y, x y y. Y y x, ajá. Nada más un par. Si tú las mueves, no pasa nada. Es como cuando sumas cosas. Si yo sumo 3 más 2, es lo mismo que sumar 2 más 3. Y aquí, cuando no tienes signos de multiplicación, cuando nada más pones una letra al lado de un número o una letra al lado de otra letra, eso quiere decir que las estás multiplicando. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo multiplico y por x, eso es lo mismo que multiplicar x por y. Ajá, no cambia nada, nada más las estoy reordenando. Entonces, no tienes por qué poner doble base o poner 4 bases, digamos, porque es la misma letra, ¿ok? Entonces no entendí muy bien. O sea, cuando una base está al lado de otra base sin importar su orden, ¿se multiplica? Ajá, ¿O no? eso quiere decir que está multiplicándose. Por ejemplo, ahí en el primer ejemplo, 7 menos 7 está multiplicando a b. 4 está multiplicando a b. En el segundo, menos 8 está multiplicando a y y también está multiplicando a x porque están juntas. Es como si aquí en medio tú le pusieras así, menos 8 por x cuadrada por y cúbica. Ajá. Eso significa que se están multiplicando. En álgebra no podemos usar x para multiplicar, porque muchos usan así, ¿no? 8 por y 8 por. ¿Por qué? En álgebra ya no se usa la x para multiplicar porque se puede confundir con una letra. Entonces es muy complicado a veces poner el símbolo de cruz como multiplicación porque dices, bueno, ¿eso es una cruz de multiplicación o es una x de letra? Entonces, para que no haya ese tipo de problemas y para que no se confundan, lo único que haces es ponerlas una al lado de la otra. ¿Ok? Aquí es posible que ya no pongas signos de multiplicación. Lo que más se usa para representar una multiplicación en álgebra son paréntesis. Puede ser así, ¿ok? Esos paréntesis representan una multiplicación. Y cuando no hay paréntesis, con que lo pongas de un lado, o sea, al lado de otra cosa, como por ejemplo ese ejemplo, el que teníamos en el segundo, eso quiere decir que se están multiplicando. Entonces, volviendo al tema de bases, como se están multiplicando, no importa si yo pongo primero la y o primero la x, porque al final de cuentas, si yo conociera cuánto vale y y cuánto vale x, me daría el mismo resultado, ¿no crees? Es lo mismo multiplicar 3 por 2 que 2 por 3. Sí, ¿Sí se entendió un poquito mejor? sí. Ok. Entonces, justamente por eso es que las bases no pones doble par de bases, ¿no? No puedes poner yx y luego xy, porque pues no tiene sentido, porque son las mismas letras, entonces no puedo repetir bases. Si hay una letra en cada una, pues nada más la pongo una vez. Y entonces los exponentes, en el primer caso sería y cúbica, la y tiene 3 y x tendría x cuadrada, ¿no? Pongo la letra no porque sea parte del exponente, sino para ver cuál exponente tiene cada letra, ¿ok? Cuando están en desorden, es importante separar cuál es el que tiene cada letra, ¿vale? Sí. Ok, entonces tienen las mismas bases, tienen y y tienen x, y también tiene la misma exponente en cada base. O sea, y está elevada al cubo en ambos y x está elevada al cuadrado en los dos. Entonces, como tienen las mismas bases y los mismos exponentes, pues entonces este también es un término semejante. Esos dos son términos semejantes.
Muy importante, no se tiene que repetir el coeficiente es el que va a cambiar. Acuérdate de que nada más tienen que ser iguales bases y exponentes. Aquí el coeficiente como que nos importa, no nos importa mucho, aún, ¿ok? ¿Dudas con Sí, esto? está bien. No. Ok, vamos a ver otro. Un sexto de ABC al cuadrado con ABC al cuadrado. Ok. ¿Cuáles son las bases? Las bases serían A, B y C. A, B y C. ¿Y los exponentes? ¿El exponente de A cuál es? 1. 1. ¿El exponente de B? 1. 1. ¿Y el exponente de C? 2. 2. En los dos casos es lo mismo. En los dos términos están las mismas bases y los mismos exponentes. Sí. Sí, entonces este también es un término semejante. ¿Ok? ¿Cuándo no? Vamos a ponerle, estos son de sí. Estos sí son términos semejantes. Y estos van a ser que no son términos semejantes. ¿Cuándo no son términos semejantes? Pues cuando tienen diferentes exponentes. Y vamos a poner los mismos ejemplos para que te puedas basar en ellos. Por ejemplo, 7b menos 7b con 4b cuadrada. Ahí ya no son términos semejantes. ¿Por qué? Porque la base sí es la misma, ¿no? La base sigue siendo b, pero el exponente cambia. El exponente en el primero es 1 y el exponente en el segundo término es 2. Entonces, como no son iguales, esto no es un término semejante. ¿Ok? Sí. Vamos a poner con el segundo ejemplo. Pero Luisa, entonces, si una, digamos que si un término tiene un exponente y no es igual al otro término, o sea, no sé cómo explicártelo. Sí, así como lo... O sea, que necesariamente o sea que necesariamente tienen que haber dos exponentes iguales para que sí se llame término semejante. Sí, los exponentes tienen que ser iguales en la misma letra, tienen que ser iguales. De hecho, acá arriba te lo dice, ¿no? Son semejantes cuando los mismos exponentes, o sea, exponentes iguales, afectan a las mismas bases. O sea que si tú tienes la misma base, pues tiene que estar afectada o tiene que estar elevada al mismo exponente. Que en este caso no se cumplió. Aquí en el primero es su exponente 1 y en el segundo es exponente 2. Entonces, como no son iguales, aunque la base sea igual, ya no hay poder humano que haga que esos sean semejantes. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. Vamos a ver con el segundo, a ver si queda más claro. Y3x cuadrada va a ser semejante con 7x cuadrada y vamos a ponerle quinta. Ok. ¿Cuáles son las bases? Las bases serían y, x. Y son las mismas letras en los dos números, ¿no? En los dos términos. No cambian. Sí. Ok. Entonces, los exponentes en el primero. Los exponentes son 3 3 y 2. y x2, ok. Y vamos a poner una rayita aquí. Estos son del primero y los de la derecha son del segundo. Entonces, en el segundo, 2 y 5. x tiene 2 y y tiene 5. Ahora hay que ver si son iguales. Aquí y tiene 3 y aquí y tiene 5, entonces ¿son iguales? No.
Entonces no son términos semejantes. Aunque el x cuadrada y el x cuadrada sí se repiten los dos, yo no puedo poner porque el otro sí cambia. Todos tienen que ser iguales o si no, no son términos semejantes. Por uno que falle, así tengas 20 letras, por un exponente que sea diferente en una de esas 20 letras, ya valió, ya no sirve. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. Y último ejemplo. Un sexto de ABC al cuadrado con C cúbica BA al cuadrado. Bases o base. Las bases serían A, B y C. A, B y C, ¿no? Ahí está. ¿Y exponentes? En la A, en el primer caso. Los exponentes serían 2, 3 y 2. Bueno, 2 y 3, ¿no? En el primer caso, en este primero, en el primer término. Sería 1, 1 y 2. B es 1 y C es 2. Aquí en los exponentes, yo sé que estabas en el otro ejercicio, estábamos acostumbrados a ponerlo sin la letra, pero aquí es importante que sí pongas a qué letra le pertenece cada exponente, porque es lo que queremos fijarnos, si la letra coincide con el mismo exponente, ¿vale? Entonces, cuando escribas aquí los exponentes, pues ponlos, también escribe la letra para que nos fijemos si son iguales, ¿va? Sí, está bien. Vale. Y el exponente del segundo término. Los exponentes son 3, 1 y 2. C tiene 3, D tiene 1 y A tiene 2. Entonces, vamos ahora sí a revisar si son iguales. A tiene 1 y A tiene 2. Entonces aquí ya fue. Nada más con eso podemos saber que esto ya no es un término semejante. Vamos a ver si los otros sí se cumplían. B se cumple con 1. B tiene el mismo. Sí. Sí, B sí tiene el mismo. ¿Y C? C no es el mismo. Entonces, hay dos razones por la cual ese no es término semejante. Con una es suficiente, pero pues aquí en este caso son varias, ¿no? Con que tenga nada más una es bastante para ya no considerarlo término semejante, ¿ok? Sí, está bien. Cuando también no es término semejante. Por ejemplo, si tiene una letra de más, ya no es término semejante. O sea, vamos a poner X, Y, Z con M, X, Y, Z. Bases. Las bases serían X, Y, Z ¿Segura? y M. Bueno, ajá, y M. También va la M. Ahora, ¿ambas tienen esas bases? No, faltaría la M. Entonces, como el primero no tiene la M, entonces ya no es un término semejante. Ya ni siquiera voy a ver los exponentes porque no tienen las mismas letras. Entonces, si no tienen las mismas letras, pues no tiene sentido. Tampoco es un término semejante. Tienen que tener las mismas letras. ¿Ok? Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Y tú dirás, bueno, ¿para qué me sirve saber todo esto y para qué me sirve saber si son iguales o no? Bueno, te sirve saber si son iguales porque cuando tú quieras simplificar una expresión algebraica, un término algebraico o una ecuación algebraica, lo que sea que tenga álgebra, lo que sea que tenga sumandos o... Sí, lo que sea que tenga sumandos, si te acuerdas que es un sumando. Es un
son las partes de la suma, ¿no? Las partes. Se separan, Ajá, sí. se separan con los signos de igual y más. De menos y más, de igual no. Pero sí, Ah, ok. son justamente son las partes de la suma. Entonces, mientras haya sumandos algebraicos o términos algebraicos sumándose, va a ser necesario que para que tú lo sumes, para que yo pueda sumar dos términos algebraicos, a fuerzas tienen que ser semejantes. Si no son semejantes, no los puedo reducir, no los puedo simplificar. Si se quedan así expresados y ahí se quedan, ¿ok? No puedo hacer mucho más que sumarlos. Ahorita vemos cómo se suman, pero es importante que justamente por eso, que identifiques por qué son semejantes y ya que digas este y este sí son semejantes, entonces ahí ya haces una suma. Mientras no sean semejantes, no se pueden sumar. Multiplicar sí, pero sumar no. La suma, de hecho, es lo que siempre les digo empezando álgebra, aprendes a odiar la suma. Yo sé que es la operación más sencillita que puedes hacer, es la operación más fácil que puedes hacer, al menos en todo lo que conoces hasta ahorita. A veces prefieren hacer una suma que una multiplicación, ¿no? Por ejemplo. Aquí no, aquí ya la aprendes a odiar casi casi porque es más difícil cuando te encuentras una suma que cuando te encuentras una multiplicación. Justamente por eso, porque no los puedes sumar si no son semejantes. Así que vamos a ver cómo se reducen términos o cómo se simplifican términos algebraicos. Entonces, reducción de términos. De términos semejantes. Entonces, para simplificar, expresiones que involucran términos semejantes se suman solamente los coeficientes y la base se conserva. Ok, entonces, ya que identificaste que dos términos son semejantes, ¿cómo lo simplifico? Pues lo sumas, ahí sí se pueden sumar. Si tú ya estás segurísima de que son semejantes, entonces los puedes sumar y así los vas a simplificar. ¿Qué voy a sumar nada más? Los coeficientes, solo se suman los coeficientes. No puedo sumar las bases, porque ya te dije, cuando están una pegado al lado de la otra significa que se están multiplicando, entonces no tiene caso que la sume porque no se están sumando, se están multiplicando. Entonces lo único que voy a sumar va a ser los números. Por ejemplo, en el primer caso, en el primer ejemplo que habíamos puesto, cuando sí son semejantes, por ejemplo aquí arribita, menos 7b con 4b, nada más voy a sumar el 7 y el 4. Menos 7 más 4. ¿Ok? Y entonces la b se conserva y la b la ponemos al final. Ahorita te pongo un ejemplo. Nada más es como que para que entiendas qué se hace. Y entonces vamos a poner aquí cómo se hace. Por ejemplo, ejercicio 1. Bueno, ejemplo 1. Ejemplo 1. Simplifica menos 7a más 3a. ¿Qué hago ahí? Separo los coeficientes. En un paréntesis voy a poner los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? Los coeficientes son menos 7 y más 3. Son solución. Menos 7 más 3.
Y al final, después del paréntesis, voy a poner la base o bases que tengan iguales. Por ejemplo, en este caso nada más es la A, ¿no? Los dos están multiplicados por una A. Por eso es que pongo el paréntesis acá abajo. ¿Sí se entiende? Sí. Y entonces, eso es igual de que yo escriba, haces la resta o la suma de lo del centro. ¿Cuánto es menos 7 más 3? Sería menos 4. 4. Tenemos que el 4 era así. Menos 4 y A. Ya que solo tengas un término o un solo número adentro del paréntesis, entonces ya lo puedes escribir normal. Menos 4 por A. Y ya, entonces la simplificación de este término algebraico es menos 4A. Ya lo simplifiqué, ahora en vez de 2 nada más tengo 1 y la vida es más bonita. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Entiende más o menos el procedimiento? Sí. Entonces, a ver, otro ejemplo. Simplifica menos 6xy cuadrada más 9xy cuadrada menos xy cuadrada. Ok. Vamos a ver si son términos semejantes. Entonces, ¿tienen las mismas letras? Para empezar. Sí. Ok. ¿La x está elevada a cuál? ¿A qué exponente? Está elevada a 1. ¿En todas las expresiones? Sí. Sí, ¿no? ¿Y la y? ¿Pasa lo mismo con la y? ¿Es la misma letra y mismo exponente en todos los términos? Sí, sí, es la misma. Sí, entonces sí son semejantes. Entonces yo puedo sumar todos esos términos, porque los tres son semejantes. Entonces, solución. Soles de solución. Entonces, acuérdate, paréntesis, y empiezas a sumar los coeficientes. Menos 6 más 9, ¿y cuál es el último coeficiente? Más 1. Menos. No, menos 1. Menos 1. Y al final, después del paréntesis, vas a poner las letras o las bases. Está multiplicado por las bases, entonces sería x y cuadrada. ¿Sí se entiende por qué? Sí. Ok. Y entonces, resolvemos lo de adentro del paréntesis. Siempre que hagas esto, yo recomiendo que primero sumes los negativos o los que son del mismo signo y luego ya para que nada más te quede uno positivo y uno negativo. Entonces, sumando los del mismo signo, menos 6 menos 1. Menos 7. Menos 7. Menos 7 más 9. Vuelvo a escribir xy cuadrada y todavía nos falta 1, entonces, poner aquí abajo. Menos 7 más 9. Más 2. 2. Xy cuadrada. Ahora, aquí adentro del paréntesis ya nada más tengo un valor o un número. Entonces, aquí ya lo puedo escribir todo junto, que sería 2xy cuadrado. Y ya, este sería mi término final. Ese sería el término semejante, el término final de simplificar esta expresión, que sería 2xy cuadrado. Y ya acabamos. Ejemplo 3. Igual, ¿no? Simplifica el siguiente término. 10x elevado a la 2a, x está elevado a la 2a y y está elevado a la b, más 5x elevado a la 2a, y elevado a la b, menos 6x
2a y elevado a la b más 11 x elevado a la 2a y y elevado a la b. Ok. ¿Cómo sé si son términos semejantes? El exponente, acuérdate, habíamos visto casos cuando estabas identificando exponentes que los exponentes eran letras o era una suma de varios términos, ¿sí te acuerdas? Sí. Igual aquí, o sea, los puedes ver en todos lados. Eso puede aparecer en cualquier lado. Entonces, en este caso, pues también aparecen. Entonces, mientras sea lo mismo, mientras el exponente sea el mismo, vamos a decir que sí son términos semejantes. Entonces, x tiene que estar elevado en todos los términos a 2a. X está elevado en todos a 2a. Sí. Sí, entonces x es un término semejante en todos. O es una letra que se repite en todos. ¿Y y está elevado a la b en todos? Sí. Sí, entonces todos tienen los mismos términos semejantes o las mismas bases, ¿no? Todos son términos semejantes porque tienen las mismas bases elevadas a los mismos exponentes cada uno. Entonces, como todos son términos semejantes, pues puedo sumar todos los coeficientes. Y hacemos lo mismo que hemos estado haciendo. Paréntesis, menos 10, más 5, menos 6, más 11, y multiplicado por ¿quién? Multiplicado por x2a y b. X2a y y elevado a la b. ¿Sí? Entonces las letras no, sí, porque solamente se suman los coeficientes, ¿verdad? Los coeficientes. Los exponentes no, los exponentes se quedan igualitos, igual las bases. A las bases y a los exponentes no les vamos a hacer nada. Más que copiar. Pero no quedaría como 4, 1, ¿no? ¿Por qué 4? Porque está y elevado a b y como no enseña nada, o sea, digamos que es como una y o x, no sé, y la x sería como un 1. Ok, hay algún problemita ahí. Cuando tú tienes algo elevado a otra letra, no necesariamente el exponente va a ser el que tiene la otra letra. Tú dices que es algo así, ¿no? Que el exponente es este. Sí. Ajá. No. El exponente va a ser el lugar en el que ocupe. Acuérdate, te decía, más que fijarnos en qué o qué número está en el exponente, tenemos que fijarnos, más que fijarnos en qué número tiene cada letra como exponente, tenemos que fijarnos en qué lugar está el exponente. ¿En qué lugar siempre está el exponente? Está arriba, ¿no? Así como que arriba a la derecha. Siempre, ¿no? En todos los casos. Entonces, sin importar qué sea lo que esté arriba, eso siempre va a ser el exponente. El exponente va a ser 2a. Este es todo el exponente. Ahora, ¿por qué no puedo ponerle 1? Porque el exponente no es 1. El exponente de x no es 1, es 2a. Es todo el 2a. Y también con y. La y no puedo ponerle exponente 1 porque el exponente de y es b, no es 1. Lo que tú me dices es como que un exponente del exponente, ¿no? Si tú me dijeras, ¿cuál es el exponente de b? Entonces sí es 1, ¿no? Es como que eso elevado a la eso, y elevado a la b y b elevado a la 1, ¿no? Como que 3 elevaciones ahí, 3 exponentes. Sí se puede. Pero en estos casos no nos importa saber a quién está elevado el exponente o qué esté haciendo el exponente, si está sumándose con otra cosa, si se está multiplicando, si se está dividiendo, no me importa mientras sea lo mismo. Por ejemplo, yo pude también haber tenido x a 2a más 1, por ejemplo. 2a más 1 y b menos 2, por ejemplo. Ajá. Si en todos los términos se repite eso, si en todos los términos está 2a más 1 en la x y en todos los términos está b menos 2 en la y, entonces siguen siendo términos semejantes y lo único que voy a hacer va a ser reescribirlos. No les cambiamos nada, no los sumamos,
No hacemos nada más que reescribirlos, más que copiarlos en el resultado. Ajá. Entonces, si tiene un más uno o menos dos, como ahí lo enseñaste, nada más en términos semejantes, nada más se enfoca mucho en los exponentes que son iguales, o aunque sean. Lo único que vamos a ver es que sean iguales. Por ejemplo, si yo tuviera este término, ¿no? El coeficiente de esto va a ser 3. Ajá. 3 y estas van a ser las bases. Ok, si yo tuviera eso y luego le sumo menos 3, bueno, vamos a cambiar el coeficiente, menos 2, vamos a ponerle 2, x a la 2a más 1 y y elevado a la b menos 2, esos siguen siendo términos semejantes porque el exponente de la letra es el mismo en ambos. Ajá. El exponente de x es 2a más 1 en los dos términos y el exponente b menos 2 se repite en y en los dos. Entonces, como los dos tienen las mismas bases elevadas a los mismos exponentes, entonces son términos semejantes. Y en este caso, por ejemplo, lo que haría sería nada más sumar 3 menos 2 y al final le copio las x y los exponentes. 2a más 1 y y tiene exponente b menos 2. No le hago nada a los exponentes. Las bases se quedan igual. Yo no puedo mover las bases. ¿Por qué? Porque no sé quiénes son esas letras. No las conozco. No conozco ni quién es X, ni quién es Y, ni quién es A, ni quién es B. Solo sé que son X, Y, A y B. Es todo lo que conozco. No sé sus valores. No sé si valen 3, o si valen 2, o si valen menos 100, o si valen 500. No sé cuánto valen. Como no sé cuánto valen, yo no las puedo cambiar. Se quedan ahí. Por eso es que solo las transcribimos, ¿no? Como que solo las pasamos de un lado a otro. Las vamos arrastrando hasta la simplificación final. ¿A quién sí conozco? A los coeficientes. A 3, a menos 2, eso sí ya sé cuánto valen, ya sé que tienen un valor específico, que son un número. Por eso son los únicos que puedo sumar. ¿Sí se entiende más o menos? Sí. Mientras yo no conozca quiénes son esas letras, no les puedo hacer mucho. Después vamos a ver unas reglitas que puedes ir moviendo y simplificando, pero nunca las vas a poder eliminar por completo. Era lo que te decía. No puedes sacar el resultado de esto porque no las conoces, no sabes quiénes son. Entonces, mientras yo no sepa quiénes son, pues no puedo agarrarme a hacer operaciones y multiplicaciones a lo loco porque no sé quiénes son. Entonces, solo las vamos arrastrando, como que solo las dejamos así, bueno, ahí existe, yo sé que ahí existe 2A como exponente y también B como exponente y ya. Así se dice, cuando no haces la multiplicación de algo y solo la dejas escrita, se dice que solo la dejas representada, que solo la expresas así sin hacer operaciones, que es lo que estamos haciendo. ¿Sí resolví tu duda más o menos? Sí. Ok, entonces vamos a terminar este ejercicio. A ver, entonces estábamos en que nada más se suman los coeficientes, porque los otros términos son iguales. Ahora, ¿qué hago con esos coeficientes? A ver, primero vamos a identificar cuáles son del mismo signo. Menos 10 y menos 6 son del mismo signo, y más 5 y más 11 son del mismo del mismo signo. Entonces, vamos a sumar los negativos. Menos 10 menos 6. Menos 16. Menos 16. Y 5 más 11. Más por más es más, ¿no? No estamos multiplicando, estamos sumando. Estamos sumando menos 5 más 11, más el otro positivo que está. Más 16. Más 16. Ahorita vemos qué pasa. Pero mientras tanto le tenemos que pegar las bases iguales, ¿no? 2A y Y a la B. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Ok.
Ahora, ¿qué pasa? Vamos a resolver, todavía no terminamos porque todavía no tenemos nada más un valor adentro del paréntesis. Menos 16 más 16. Sería más 0. Bueno, sería 0. 0. Acuérdate, el 0 no tiene signo porque no es ni positivo ni negativo, entonces no se le pone signo. Y está multiplicando a x a la 2a y y a la b. Y tú podrías decir, bueno, entonces el resultado final es 0, x a la 2a y y elevado a la b. Sí, ¿no? ¿Está bien lo que escribí? Sí, hasta aquí todo bien. Sí. Ok, está bien lo que escribí, pero acuérdate, siempre que ponga una letra al lado de otra o al lado de un número, eso significa que lo está multiplicando. Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico a lo que sea, por 0? ¿Qué resultado te va a dar? 0. 0. Si yo multiplico, vamos a escribirlo aquí, ¿no? Si yo multiplico 1 por 0, pues eso me da 0. Si yo multiplico 20 por 0, eso me da 0. Si yo multiplico x por 0, eso también me da 0. Aunque yo no sepa quién es x, yo sé que si multiplicas algo por 0 siempre te va a dar 0, sin importar si esa x, como en este caso, tiene exponentes. Eso siempre va a dar 0. Ya no me importa ni quién es x, ni quién es a, ni quién es y, ni quién es b, porque yo sé que las voy a multiplicar por 0. Entonces en 500, o sea 1, pues de todas maneras me va a dar 0. Entonces el resultado final de esto técnicamente es 0. ¿Sí? Porque si tú los multiplicas, pues te va a dar 0. Entonces ya no me interesa saber quién es A y quién es B, o quién es X y quién es Y, porque los voy a multiplicar por 0. Entonces el resultado final de esto es 0. Yo sé que puede sonar engañoso que sea este, pero aquí todavía no acabas. Ajá. Esto solamente pasa cuando es 0. Cuando son otros números, pues queda como la expresión de arriba, ¿no? Nada más lo dejamos representado. Pero si es 0, pues el término final va a ser 0. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. Es por eso que te expliqué todo lo anterior. ¿Por qué es importante simplificar las cosas antes de empezar a hacer operaciones? Porque si tú lo ves así, como el término que nos pusieron para simplificar, tú ni de loca piensas que eso al inicio va a ser 0. ¿O sí? Así viéndolo dices, eso es 0. ¿Verdad que no? Entonces, justamente, fíjate cuántos términos quitamos que eran innecesarios. Quitamos 4 términos que si tú los sumabas al final te iba a dar 0. Entonces, por eso sirve simplificar. Siempre simplifica antes de empezar a hacer operaciones. Porque si no simplificas, entonces en vez de trabajar con este bonito 0, vas a trabajar con esta cosa de aquí arriba. Y no creo que te guste trabajar con esta cosa de aquí arriba, ¿o sí? No, no me gusta ser maltratada. Ya ves. Sí, no hay que ser masoquistas. Entonces, primero hay que simplificar todo. Siempre simplifica todo lo que puedas. Ya cuando no se pueda, pues ya ni modo, ahí sí hay que hacer operaciones y otras cosas, pero pues mientras sí, hay que simplificar. ¿Dudas con este último? No. Ok. Vamos a ver cuando se juntan varios términos, ¿ok? Ejercicio 4. Por ejemplo, 7x menos 3y más 4z. Ay, se me olvida que tengo que hacer el cuadro así. 4z menos 12x más 5y más 2z menos 8y menos 3z. Ajá. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes varios que son diferentes? Aquí no todos tienen las mismas letras. Todos cambian y todos tienen letras diferentes. Y entonces, ¿cómo simplifico esto? Ok, hay que ver en qué partes o en qué términos se repiten las mismas letras. En este caso nada más es una. Si fueran varias, pues las que tengo.
Por ejemplo, que el primer término tiene x. Hay que ver qué otro término tiene x elevado a la exponente 1. ¿Qué otro término tiene x elevado a la exponente 1? El 12x. Ajá, no, el menos 12. ¿Hay otro? No. No. Entonces, esos dos son los que son semejantes. Y así vas a irte con cada letra. Yo aconsejo que esto lo hagan con colorcitos. Si tienes colorcitos, sepáralos con colorcitos para que identifiques cuáles son semejantes entre sí. Por ejemplo, vamos a ver con el y. ¿Quién es semejante a menos 3y? ¿Quién tiene otra y elevado al exponente 1? El menos 8 y el más 5. 5y, entonces esos son semejantes. Vamos a ver, verde. A ver, ¿cuáles otros son semejantes? Vamos con la z. ¿Hay otro semejante a z? Más 2z y menos 3z. Más 2z y menos 3z, justamente. Y entonces lo que vas a hacer es por partes. Primero, los azules, ¿no? Que fueron los primeros que encontramos. Vamos a sumarlos. Entonces, tengo que simplificar 7x menos 12x. Y entonces, otra vez, haces el paréntesis. 7 menos 12 son los coeficientes. ¿Y por quién van a estar multiplicados? Por x1, no x. Es elevado a la 1, entonces se puede quedar así. Y entonces vamos a simplificar lo de en medio. 7 menos 12. Menos 5. Y eso va a multiplicar a x. Y como ya tengo solamente un número adentro del paréntesis, está. Entonces, al final puedo poner menos 5x. Y ya lo simplifiqué. Ya simplifiqué los azules. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Y eso vas a hacer con cada uno de los términos que encontraste semejantes. Ahora vamos con los rosas, que sería menos 3y más 5y menos 8y. Ojo, ¿por qué yo los puedo agrupar así? Porque se están sumando todos. Todos se están sumando. Mientras no se sumen, si hay una multiplicación, digamos, digamos que si no todos son sumandos, ¿cómo explicártelo? Aquí todos son partes de una suma, ¿no? Todos estos son partes de una suma. Este es parte de una suma, este, y este son partes de una suma grandota, ¿no? Digamos. Como todos son sumandos, es que puedo agruparlos así. Da lo mismo si yo sumo primero este con este, que si yo sumo primero este con el último y luego se lo sumo a este rosa. Da lo mismo, da lo mismo el orden, por eso es que los puedo agrupar así, ¿vale? Pero solo en la suma. En la suma. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, paréntesis, menos 3 más 5 menos 8. ¿Y está multiplicando a quién? Está multiplicando allí. Allí. Y entonces vamos a sumar primero los... Hay dos negativos, entonces vamos a sumar los negativos. Menos 3 menos 8. Menos 11. Menos 11 más 5. Y eso está multiplicando a y. Y entonces... vamos a poner... No, vamos a buscar. Menos 11 más 5. Menos 6. Menos 6. Menos 6y. Y entonces como ya nada más tengo uno, le puedo poner menos 6y. Y así. Ya hicimos los azules, ya hicimos los rosas, entonces van los verdes. A ver, haz tú los verdes. ¿Cuánto te va a dar de los verdes? Hazlos tú en tu cuadernito. 4z y menos 3, ¿no? Ahí, menos. Sí. Voy a poner la z. Menos 3z.
Sería más 3z. 4 más 2, 6 y 6 menos 3, ¿sí? ¿Cuánto me dijiste? Más 3z. Más 3z. Ok, ahora, ¿qué hago? Ese no puede ser el resultado final. O sea, no lo puedo dejar así porque pues, no tiene sentido. O sea, va a decir, bueno, ¿y cuál es tu resultado final? El resultado final va a ser unir pues los resultados que nos dieron ahorita. Entonces, la simplificación de esta primera expresión sería menos 5x menos 6y más 3z. Toda esta expresión, toda, ¿sí? Era lo que te decía. Cuando ya no se puede simplificar más, ¿cómo sé que ya no se puede simplificar más? Porque ya no tengo términos semejantes. Aquí ya no tengo términos semejantes, todos tienen una letra diferente, ¿no? Y entonces siempre se tiene que ver qué términos son semejantes para todos los problemas de algebraicos. Sí, sí, ya después lo haces más mecánico. Ahorita puede sonar un poco tedioso y estar sumando y así, pero ya cuando aprendes a hacer esto ya es muy fácil, ¿no? Sumarlos, ya que digas, este es semejante, este es semejante, este es semejante, y lo sumo y ya, ¿no? Se va haciendo cada vez más rápido, pero ¿qué necesitas para que sea cada vez más rápido? Pues practicar. Es todo lo que ocupas hacer. Practicar, practicar, practicar hasta que ya lo tengas tan grabado que ya digas, esto se hace así y este es semejante así nada más con verlo, ¿no? Pues yo tengo esa habilidad, pero ¿por qué no inventes? O sea, ya llevo no sé cuántos años viendo esto así, ¿no? Entonces, igual tú, digo, apenas lo estás viendo y así, no te estreses, te digo, ten paciencia. Pero sí, en todos, todos, todos. Hay veces en las que tienes que hacer primero otras cosas, hay veces en las que no se puede simplificar y pues hay que pasar a hacer lo que sigue. Depende cada cosa, ¿no? Pero va a empezar, para empezar, para empezar. Antes de empezar a ver cómo se resuelven ecuaciones algebraicas y esas cosas, pues hay que empezar a simplificar para que las cosas se hagan más sencillas. Te decía, ¿no? ¿Con qué te gusta trabajar? ¿Con el término que teníamos antes o con el que nos dio al final? ¿Cuál se ve más bonito? Con el que se va al final. ¿No? Sí, ya está más simple, ya más facilito. Siempre velo así. No veas a las matemáticas como algo tedioso, como algo... eh, te digo, tengo un profesor que dice que si algo se te está complicando, si las matemáticas se te hacen difíciles, es porque no las has entendido, porque pues ya cuando las entiendes ya es muy fácil todo, ¿no? Dices, sí, ya no te espanta ver letras y ya no te espanta ver cosas. Digo, yo creo que si hace 2 semanas te hubiera puesto esta expresión y te hubiera dicho simplifícala, dices, no, pues quién sabe. Pero ahorita ya es más sencillo, ¿no? Así con todo. Sí, yo pensaba que era más difícil. No, el álgebra, era lo que te decía. El álgebra son las mismas operaciones que has hecho siempre, desde aritmética, desde 7 más 4 más 3 más todo eso, pero le agregas letras. Y esas letras son las que hacen que tengas unas reglas extra, ¿no? Por ejemplo, estas reglitas que te puse arriba de tiene que tener el mismo exponente y la misma base. Pero todo lo demás se hace igual. Yo no te enseñé aquí a cómo sumar. Tú ya sabes cómo sumar. Sí.
¿Sí me explico? O sea, es lo mismo. Cambian unas cositas, hay un poquito más de reglas, sí, pero aquí ya se supone que ya sabes sumar, ya sabes dividir, ya sabes multiplicar, entonces todo se hace más sencillo y más bonito y todo es color de rosas. Y justamente el álgebra sirve para eso. Yo sé que todos dicen, ay, no, es que empecé a ver letras en la escuela y ya de ahí, no sé si has escuchado a algún adulto decir eso, ¿no? Así de que, ay, no, es que ya cuando metieron letras ya me perdí, ya no supe nada. este, no es porque no sepan, sino, o porque sea difícil, sino porque pues no sé, no me supieron explicar justo eso, ¿no? Que es más fácil. Te juro, a veces a mí se me hace más fácil hacerlo con álgebra que luego ya ni siquiera me acuerdo, por ejemplo, no sé, ¿no? Cómo dividir con punto decimal. Y me acuerdo más de esto que de división con punto decimal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, practícalo, no está difícil. Es solo cuestión de práctica, de práctica, de práctica, de práctica, y ya luego lo vas a hacer mecánico, ya luego va a ser así como de, ya solo con verlo, no sé, por ejemplo, esta de aquí arriba, ¿no? La primera, suma 7 menos 7A más 3A, pues ya lo haces directo, ¿no? Ya ni siquiera necesitas saber si son semejantes o no, ya lo haces todo mecánico. ¿Vale? No te estreses, por favor. Sí, está bien, no te preocupes. Vale. ¿Dudas, preguntas? No. Ok. Ten cuidado al final, ¿vale? No se te vaya a pasar, por ejemplo, no dejarlos juntos, no dejar los términos que te salieron al final juntos, porque al final de cuentas es una suma, entonces pues los tengo que dejar expresados como una suma al final. Cuando se pueden simplificar todos, pues pone el resultado, ¿no? Cuando no se pueda, pues nada más los dejas así expresados, lo que te haya salido, sumado, y ya, ¿no? Ahí ya no podemos hacer mucho. Entonces, pues se te va a quedar de tarea hacer unas, justamente, simplificar, y ya, para poder pasar a lo que sigue de álgebra. No está difícil. Acuérdate, identifica cuáles son semejantes y puedes usar colorcitos. Hay gente que yo uso colorcitos. Cuando no tengo colorcitos, a veces les pongo como que un simbolito, ¿no? Así como que, no sé, por ejemplo, ese 7X, si le pongo 2 rayitas, significa que son semejantes. Si le pongo un triangulito, significa que los que tienen triangulitos son semejantes. Si le pongo una estrellita, significa que los que tienen estrellitas son semejantes, ¿no? También lo puedes hacer así si no quieres usar colores. Como tú quieras, como tú te acomodes, mientras sepas cuáles son de cada cosa. ¿Va? Entonces, déjate más de tarea antes que se me olvide. Y son. ¿Cuántos son? Son 27 cosas que tienes que simplificar, pero no vas a hacer todas porque todavía no aprendemos cómo hacerla con puntos decimales. Así que nada más vas a hacer. Nada más vas a hacer 26. El último es el único que tiene puntos decimales. Pero bueno, si no los acabas, no te apures, mañana va a ser tu tarea. Si no la terminas, mañana todavía vamos a seguir viendo otras cosas de este tema, entonces va a ser la misma. No hay mucha tarea que ver después, ¿va? Sí, está bien. Va, entonces con que me entregues la mitad antes de tu clase o durante tu clase o así, pues ya todo bien. ¿Vale? Entonces, déjame. Paso. 267. Ya voy. ¿Por qué pensabas que era más difícil el álgebra? ¿Te espantaron? ¿Alguien te espantó? Hola, Diana. ¿Simi? Bueno, Luisa. Es que te decía, ¿no? Que ¿por qué pensabas que era más difícil el álgebra? Que si alguien te había espantado. Es que no sé, es que de repente veía el cuaderno de mi hermano de la secundaria, en su época de secundaria, y veía que estaba todo revuelto de números.
y dijiste, no, ¿qué estás haciendo? Y decía, me va a tocar a mí, ¿no? O algo así, no sé. Sí, hacemos aquí invocaciones al demonio matemático. No, no está difícil. El álgebra, te digo, ¿no? O sea, álgebra, ¿por qué es importante álgebra? Porque es la base, ya cuando veas cálculo, ya cuando veas geometría más fea que la que vimos en su tiempo con triángulos y eso, es lo que vas a usar. Vas a usar ecuaciones y por qué es importante que aprendas a hacer esto de forma bien y que aprendas a reducir términos, porque no solo lo ves aquí. Por ejemplo, si te dedicas a estudiar química, todas las reacciones y todas esas cosas son álgebra, son ecuaciones algebraicas. Si te dedicas a una ingeniería, pues más aún, ¿no? Es mucha álgebra, la base de todo eso es álgebra. Entonces, si no sabes hacer álgebra, pues no sabes hacer otra cosa. Incluso si te dedicas a algo de sociales, ¿no? Siempre llevan estadísticas y cosas así. Siempre, siempre vas a ver álgebra. No te vas a poder escapar del álgebra. Aún así tu carrera sea de medicina, te lo juro. Los médicos también ven mucha álgebra, aunque parezca mentira. Tienes que aprender a hacerlo porque por tu bien, casi, casi, ¿no? Sí, está bien. Ejercicios. No, entonces, te lo mando por WhatsApp tu tarea, ¿va? ¿Te lo mando a ti o te lo mando a tu mamá? ¿Mande? ¿Te mando a ti tu tarea o se la mando a tu mamá? No, si quieres, mándamela a mí. ¿Ya desayunaste, Diana? No, todavía no he desayunado, pero ya voy. Estamos aquí haciendo números con la panza vacía, eso está mal. Ahí está, listo. Entonces, ahí están los ejemplos que acabamos de ver. Entonces, no todos, nada más están los últimos, según yo. Pero, pues ahí está, ¿no? El ejercicio que tienes que resolver es el ejercicio 20, ¿va? Sí, está bien. Así que tú puedes. Tú puedes. Suerte con tu tarea. Nos vemos mañana, según yo, de 4 a 5. Te digo, te hubiera dejado que resolvieras todos de tarea. Si puedes, si tienes tiempo, pues qué mejor. Si no, pues con que resuelvas la mitad. Digo, más que nada porque pues mañana es la otra clase, ¿no? Es muy poquito tiempo. Entonces, si puedes todos, si no, pues los que puedas y ya mañana vemos qué hiciste, ¿va? Entonces yo haría solamente la pregunta 20 o hasta la mitad. No, el ejercicio 20, de hecho son 2 hojitas, ¿no? Son... te digo, contéstalos los que puedas. Por ejemplo, el 13, creo que los únicos que no podrías como que resolver bien sería el 13, el 27 y ya. Todos los demás sí los puedes hacer. El 13 y el 27 mañana vemos cómo se hacen. Y los demás sí los puedes hacer. Te digo, intenta resolver los más que puedas. No sé, ponte ahí un cronómetro de los que puedas resolver en 1 hora, por ejemplo. Y ya, mañana vemos cuántos resolviste y los que te queden, los que no hayas hecho, pues se te quedan para tarea de la siguiente clase, ¿vale? Sí, está bien. Va que va. ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? No. No, estoy bien. Gracias. Entonces nos vemos mañana, Diana. Cuídate, bonito día. Bye, igual. Bye. Listo.